cantinas sin botellas, que Fernando no se crea conquistador. Un hombre de historias y canciones, el hombre de las 1000 voces. Mazatleco de corazón, José Ángel Espinosa, Ferrusquilla. Los invitamos a ver esta nueva historia de vida. Hoy les presentamos a un tremendo personaje y para entrar de lleno, hablamos de José Ángel Espinosa Aragón, conocido como Ferrusquilla. Nació en Choix, Sinaloa el 2 de octubre de 1919, fue un cantante, compositor y actor mexicano de la llamada época de oro del cine mexicano. Este gran artista tuvo una carrera sumamente destacada dentro de la industria del espectáculo en México, pues fue locutor, actor de doblaje, compositor, cantante, actor en diferentes películas de la época de oro del cine mexicano y su fama trascendió fronteras. Se codeó con los grandes mexicanos como María Félix, Jorge Negrete, Lucha Villa, hasta los internacionales Clint Eastwood, Dean Martin, Brigitte Bardot, Anthony Quinn, Richard Burton, John Wayne y más. Sonaron 4 balazos a las 2 de la mañana. Era conocido como el hombre de las 1000 voces por su envidiable facilidad de interpretar a diversos personajes en una sola producción radiofónica o en el doblaje, pero la sensibilidad artística que poseía también la supo plasmar en la música y crear piezas como La Ley del Monte. Grabé en la penca de un maguey tu nombre unido al mío, entrelazados. El tiempo que te quede libre. El tiempo que te quede libre, si te es posible. Cariño nuevo. Poquito a poco. Y Sufriendo a solas. Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen solo. Entre muchos más. Hijo de Buenaventura Espinosa y Fredesvinda Aragón, cuando muere su madre se mudan al poblado de El Guayabo, Sindicatura Heriberto Valdés Romero, a orillas del río Fuerte. Tiempo después se van a vivir a Los Mochis, donde uno de sus maestros le propuso mudarse a Mazatlán, con el objeto de continuar sus estudios. En Mazatlán hizo muchos amigos, y fue precisamente un grupo de ellos quienes en 1937 lo subieron a un tren con destino a la Ciudad de México, pues quería ser médico. Pero su verdadera vocación le dictó ingresar al Conservatorio Nacional de Música, donde recibió la preparación teórica musical sobre la que años más tarde bordaría su inspiración como compositor. En 1937, a la edad de 18 años, llegó a la Ciudad de México con la intención de estudiar medicina. En 1938 entró a trabajar en la XEQ. Al principio, hacía mandados, luego le dieron la oportunidad de trabajar como locutor y finalmente, de manera inesperada, se introdujo en la actuación, con el papel de Ferrusquilla, en el programa llamado Fifirafas. En esta emisión, que de la noche a la mañana se quedó sin elenco, José Ángel tuvo que hacer 8 voces distintas para sacar a flote la producción, fue entonces por el cual fue bautizado como el hombre de las 1000 voces, y de ahí adquirió el mote con el que se le conocería el resto de su vida. Ferrusquilla actuó en alrededor de 80 películas. Trabajó con leyendas del cine nacional mexicano. Su pasión por la música lo llevó a estudiar en el Conservatorio Nacional, donde aprendió a sistematizar su inspiración con maestros como Silvestre Revueltas, Manuel M. Ponce y Jerónimo Vaqueiro Foster. Fue así que en la década de los años 50 dio a conocer su primera composición, A los amigos que tengo, grabada por Pedro Infante. Como compositor, su obra maestra fue Échame a mí la culpa. Sabes mejor que nadie que que lo lanzó a la fama y que fue tan popular en España que se rodó una película del mismo nombre, con las actuaciones de Lola Flores y Miguel Aceves Mejía. A mediados de la década de 1970, la misma canción volvió a popularizarse en la voz del cantante inglés Albert Hammond, quien recibió del propio José Ángel Espinosa el premio como el mejor intérprete del año.
Sin embargo, fueron muchas las canciones que surgieron de su inspiración, como El tiempo que te quede libre, grabada en su momento por Manuela Torres, María Dolores Pradera y posteriormente por Luis Miguel, La Ley del Monte, uno de los más grandes éxitos de Vicente Fernández, Cariño Nuevo. Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo. Pues si vemos, estamos hablando en esta oportunidad de una joya para el mundo del arte. Continúa hasta el final para conocer más detalles de este inigualable personaje. Les presentamos algunas vivencias contadas en una entrevista por él mismo con voz clara y datos precisos, que recordó como si hubieran sucedido ayer, abriendo su corazón desde la serenidad de su hogar que dieron vida a verdaderas poesías hechas canciones. Y aunque ya no está con nosotros, hasta el último momento compuso con la misma agilidad que antes, las ideas de nuevas melodías que seguían surgiendo desde su interior y las desarrolló hasta el final, por eso siempre tuvo a su lado una guitarra, para ponerle música a sus creaciones como la canción que le compuso a su asistente, titulada Jazmín, a quien tuvo mucho que agradecerle por ser su guía y su apoyo. Así puntualizó: todas estas canciones nacieron de situaciones que me produjeron algún placer o que me lastimaron. Gracias a Dios tuvieron un buen resultado, porque a la gente le han gustado. Como la famosa, Échame a mí la culpa, la cual surgió de algo que pasé con una joven con la que salía y que me dolió mucho, se llamaba María Antonieta. La historia comenzó un día en el que invitó a esta joven a la inauguración de un restaurante propiedad de uno de sus grandes amigos de la XCW, llamado Dante Aguilar, y después fueron a pasar unos días en Cuernavaca, pero ésta lo rechazó al confesarle que salía con un gran amigo de él, llamado Álvaro Gálvez y Fuentes, el locutor más importante de México en aquella época. Él dijo que, después de que eso pasó, me fui a mi casa muy lastimado, porque sin querer le había sido infiel a un gran amigo y mientras manejaba en cada semáforo se me ocurría una parte de la canción. Sabes mejor que nadie que me fallaste. Al llegar a casa antes de meter el coche tomé la guitarra y comencé a cantarla, así comenzó esta gran canción. Al siguiente día tenía una entrevista con Juan Mendoza, el Tariacuri, hermano de Amalia Mendoza, la Tariacuri, y cuando se la canté le fascinó y quiso que se la mostrara a su hermana, quien al escucharla la quiso grabar de inmediato y le llamó a Mariano Rivera Conde, esposo de Consuelito Velázquez, quien le dijo: sí, grábela, llámele a Rubén Fuentes, director del Mariachi Vargas, y le pasamos la canción. Y al día siguiente la estaban grabando, ella fue quien la hizo famosa, incluso fue a dar hasta España en donde fue premiada como la canción del año. Cuando el presidente José López Portillo supo que Échame a mí la culpa era la canción de moda en España y en México La Ley del Monte, me dijo que yo constituía un puente importante entre los dos países y me dijo: véngase conmigo. Me fui con él a España como único invitado. Otra canción famosa fue La Ley del Monte, la cual nació en una ocasión cuando manejaba de Veracruz a Puebla y a lo lejos se podían observar unos magueyes grandes sobre la carretera. Esa vez yo manejaba hacia Puebla y recuerdo que ya estaba por meterse el sol cuando aprecié a lo lejos unos magueyes grandes que llamaron mi atención, sobre todo uno, y me fui acercando cuando de repente vi salir a un joven abrochándose los pantalones y a una jovencita acomodándose la falda y dije: aquí hubo una cita de amor, recuerda entre risas. Esos magueyes de México, tan buenos para todo, hasta para grabar tu corazón y el mío. Al seguir su trayecto, las ideas de lo que pudo haber pasado con esos jóvenes revoloteaban en su cabeza y les dio forma. Vas. Imagínense a quien se la presentó, nada más y nada menos que a Lola Beltrán. Fui a buscarla a su casa y ahí, frente a su compositor de cabecera Tomás Méndez, el autor de Cucurrucucú Paloma, se la canté y le agradó, pero no le puso mucha atención, no me la grabó como más tarde lo hizo Vicente Fernández, quien inesperadamente me llamó un día y me dijo: ¿qué hubo, pelao? Escucha esto, y me puso la canción, me la había grabado y me dijo: también te voy a hacer una película. Y así fue, dijo. Otra gran canción, aunque no muy conocida, fue Cariño Nuevo,
igual que en tierra suelta la humedad penetra. Gentiles amigos míos, voy a tener el gusto de cantar para ustedes una canción. Formidable tú, formidable tú, formidable tú, y tú, y truco, tú. Que se queden las cantinas sin botellas. Pero a mí me gusta mucho porque es muy limpia y esta la escribí en un viaje de Michoacán a Apatzingán, luego de haber asistido a una fiesta organizada por la Cruz Roja a la que fuimos invitados todos los artistas que estábamos filmando una película. Recuerdo que iba yo sentado frente a una bella jovencita y yo no llevaba más en que escribir que una carpeta en donde traía yo anotaciones. Y sobre ella comencé a escribir cuando de repente ya no vi nada porque era de noche. Desperté a mi acompañante y le dije, apréndase estas líneas. Pensó que la estaba cortejando, pero no, era para que no se me fuera a olvidar la canción, la cual me grabaron en varias versiones, aunque no fue tan conocida, señala. Otra fue, por eso vengo a buscarla. También dedicada a una jovencita que tuvo como vecina en Mazatlán, la cual grabó con los hermanos Falcón, el Mariachi Vargas y los hermanos Osuna, dice. Fue homenajeado en Culiacán. Por ser un sinaloense ejemplar que ha puesto en alto el nombre de Sinaloa y de México en su carrera como actor, compositor y cantante de la Universidad de Occidente. Se dieron cita José Ángel Pescador Osuna, presidente del Colegio de Sinaloa, así como Jaime Labastida y Elmer Mendoza. Avilés Ochoa expresó que es así como la institución distingue a uno de los grandes artistas de la entidad, a un sinaloense ejemplar como lo es José Ángel Espinosa Aragón. Y para terminar, Ferrusquilla fue ingresado al Salón de la Fama de los Compositores de la Música Latina en el año 2015. Se casó 2 veces, con Sonia Stransky Echeverría y Elisa Ortega Villalba, aunque se habla que fue el gran amor de Blanca Estela Pavón. Tuvo 2 hijas. La famosa actriz Angélica Aragón e Isaura Espinosa. El 6 de noviembre de 2015, Ferrusquilla fallece en Mazatlán, Sinaloa, a los 96 años de edad. Y por indicaciones del propio cantautor sinaloense, sus restos fueron trasladados de la Clínica del Mar a una funeraria local donde procedieron a ser cremados. Como de costumbre, gracias por ser nuestros pilares y motores para seguir adelante.